Bueno, más que una radiografía haríamos un holograma, porque es tridimensional y permite ver el movimiento interno de los componentes de esa visión, de ese objeto en proceso, ¿no? Lo primero que hay que decir es que, como ya he dicho antes, ha habido siempre una apreciación y una lectura del marxismo desde las enseñanzas de los procesos de liberación del tercer mundo. Mao Zedong, Argelia ha sido muy estudiada, incluso en una primera fase fueron estudiados los kibbutz israelitas socialistas, los que luego fueron barridos, etcétera, etcétera. Incluso se estudió mucho el proceso tucumano, el proceso cubano, otras guerrillas latinoamericanas, etcétera. A Mao Zedong, a Marighella y a todos estos autores. ¿Por qué? Porque coincidía con la larga experiencia histórica de 2 siglos de guerras. Entonces eso desde un principio marcó una visión muy clara que se desarrolló prácticamente a finales de los años 70. Hasta los años 70 había la visión, digamos, insurreccional. Decía, el franquismo se va a hundir, el régimen se va a hundir, ha pasado lo de Portugal en el 73, la situación en Europa, desde el 69, los problemas en Grecia y en Turquía, las luchas armadas en medio Europa, la victoria en Vietnam, todo lo que conocemos de aquella oleada revolucionaria. Y con dificultades y diferencias se tenía esa visión de que el franquismo se iba a hundir. Pero se vio que ese hundimiento no iba a ser hundimiento, remotamente, era dejarlo todo atado y bien atado, y que se iba a producir una tradición, no una tradición, por una coherencia eurocomunista y socialdemócrata llevada a la práctica, a aceptar la lógica de la dominación estatal, etcétera, etcétera, y que todos nos quedábamos solos. Y claro, al quedarnos solos había muchas experiencias, había la experiencia de las guerras anteriores, las del siglo XIX, la guerra en Iparralde, o sea, la parte de Euskal ocupada por el Estado francés a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Había, como una y otra vez, las revueltas, las insurrecciones, los motines desde 1890 hasta 1914 habían sido vencidos por el ejército español. Estaba la experiencia del intento insurreccional de 1917, la experiencia de la insurrección de 1931, la experiencia de la insurrección de 1934, la experiencia de la insurrección y de la guerra de 1936. Es tremendo, pero es así. O sea, ahora decimos cuánta experiencia. Sí, es que es así. Es que es así. O sea, miramos nuestra historia y prácticamente no hemos tenido ni un año de democracia burguesa, ni un año. Prácticamente ni un año de democracia burguesa. Cuando llegó el hundimiento del franquismo, la teoría insurreccional se demostró que era inservible. ¿Por qué? Pues porque nos iban a barrer en 2 días. Incluso un Estado tan débil como era el que había mantenido la primera guerra de 1833, la segunda de 1876 y la tercera de 1936, estados tan débiles como entonces terminaron ganándonos. ¿Por qué? Porque se unificaron, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un debate, a finales de los 70, un debate sobre qué hacer. Y se tomó una política de decir, bueno, mientras estemos solos, en el sentido de que tenemos fuerzas revolucionarias, pero no para vencer a un monstruo débil, tocado y debilitado, pero un monstruo muy superior a nosotros como el Estado español, pues vamos a hacer un proceso de acumulación de fuerzas y de intento de negociación con el Estado español. Y para eso se plantearon, digamos, ahí 2 experiencias históricas. Una, que era la reunión de Chirota en 1977, donde todas las fuerzas nacionalistas democráticas discutieron a ver si era posible llegar a hacer un rechazo unitario de la Constitución monárquica que Franco impuso. Y el PNV dudó y se echó para atrás y aceptó la Constitución. El PNV era la burguesía media, la burguesía alta, parte de la burguesía alta y partes importantes de la mediana burguesía, su sector social de apoyo se echaron para atrás. Y hubo una famosísima reunión en Chirota donde lo que era entonces ETA militar, el compañero Arnau había muerto, delante de un dirigente del PNV histórico como era Salus,
le dijo, si ahora mismo llegamos a un acuerdo todos los aquí presentes, todas las fuerzas presentes aquí en estos momentos, ETA militar les activa el frente militar y ahora sacó la pistola y la puso en la mesa, diciendo, esto es un ejemplo de que todos consideramos que hemos llegado a un nivel de acumulación de fuerzas, de masas, tan potente que podemos hacer una lucha pacífica contra el Estado español y ponerle en un brete. La burguesía vasca, el PNV, se echó para atrás, no quiso, aceptó el pueblo español, inmediatamente otro sector, al cabo de 2 días, o 3 o 4, no me acuerdo ahora, se echó para atrás, lo que era ETA político-militar y ellas se echaron para atrás, y solamente quedó lo que era ETA militar, y sectores circundantes a ETA militar. Ese ejemplo indica que desde entonces siempre ha habido la visión de que una vez que se hubieran acumulado las fuerzas políticas, democráticas y progresistas e independentistas suficientes para realizar una lucha de masas sin tener que recurrir a métodos violentos, una vez que se hubiera dado ese paso estaríamos en condiciones de cerrar, la violencia táctica. Por el otro lado, se discutió y se aprobó lo que se llamó el proceso o la alternativa táctica de CAS. Y la alternativa táctica de CAS, muy sintéticamente, decía 2 cosas. Primero, vamos a continuar con lo que la tradición del eurocomunismo y de las izquierdas españolas, excepto minorías muy minoritarias y merecedoras de un apoyo incondicional, con esa tradición han echado todo por la borda, han echado la ruptura democrática, etc. Nosotros no nos rendimos, continuamos en el mismo objetivo. Ese objetivo pasa por una serie de puntos. 2 puntos son decisivos, aparte de la amnistía, la depuración de las fuerzas represivas, mejoras sociales, la unificación, 2 puntos. Euskal Herria es un sujeto, que por tanto es un territorio ocupado por 2 estados, el francés y el español, y es un sujeto político, o sea, tiene derecho a la autodeterminación. Y desde entonces, desde el 78 hasta parte, eso se ha mantenido inflexible, con una unidad férrea e intocable, los objetivos estratégicos. Se han ido adecuando con palabras o con formas diferentes a cada cambio de circunstancias, pero esos objetivos estratégicos siguen inflexibles y se reiteran en los momentos, incluso se han reiterado en los últimos comunicados. Y eso que plantea decía, bueno, vamos a forzar una negociación con el Estado español para resolver el conflicto militar, y una vez resuelto el conflicto militar que permita que los independentistas tengamos los mismos derechos de expresión, de organización, de manifestación, de participación electoral, que no los tenemos, los mismos derechos que tienen el resto de partidos constitucionales y que obedecen y que aceptan la dominación española, nosotros, sin obedecer y sin aceptar la dominación española, tenemos que tener los mismos derechos que ellos. Entonces, para resolver y para lograr esa ruptura democrática que se negó y que se traicionó con la muerte de Franco, se fuerza al Estado a una negociación. La primera, bueno, hubo muchos intentos de negociación, la primera fue la de Argel, la segunda fue la de Lizarra-Garasi y la tercera ha sido la de Loyola en algún sitio europeo también. Entre tanto, entre esas 3 ha habido otros intentos de negociación, periodos de treguas, etcétera, etcétera. Y aquí se fue detectando, en estos periodos de negociaciones, en estos procesos, se fue detectando una constante. Que en cada proceso de negociación, que siempre terminaba en el boicoteo por parte del Estado español cuando llegaba el momento decisivo de cuándo se ponían en práctica lo que se había acordado, entonces el español se llamaba andanas y se escapaba, decía que Tururú, una cosa similar a lo que ha pasado en Latinoamérica. Cuando la primera independencia, que en un principio los españoles estaban débiles, incluso apoyaron a algunas de las juntas de la burguesía criolla, rebelde, etcétera, etcétera. Cuando tuvieron fuerza, enviaron al ejército para machacar todos aquellos procesos. Pues exactamente hacían lo mismo que Euskal Herria, exactamente igual. En esos 3 procesos se fue viendo una constante, y que era que cada vez más sectores políticos y más sectores populares querían participar en ese proceso. Si no podían participar en el proceso que se había concluido por incumplimiento y por rechazo y por miedo del Estado español, sí querían participar en el siguiente. De tal forma que el primero, el de Argel, a finales de los 80,
exclusivamente fue ETA del Estado español, el segundo, en el del Sana Garasi, a finales de los 90, participaron fuerzas como el PNV, o sea, fuerzas burguesas vascas, PNV, ELA, y fuerzas republicanas españolas como Izquierda Unida y sectores populares, progresistas, soberanistas, etcétera, etcétera, o sea, no todavía independentistas. Lo mismo que los marxistas decimos que el agnosticismo es un ateísmo vergonzoso, pues el soberanismo es un independentismo vergonzoso. Es el primer paso del independentismo. Pues en el proceso de negociación de Luciano Marozzi, estos sectores quisieron participar. Luego, cuando España les apretó con la horca económica y con la presión económica, se echaron para atrás. Y en el tercer proceso, que ha terminado en el 2007-2008, incluso ha participado el PSOE y han participado otros sectores. Y estaba pensado que más adelante se tenía que llegar a participar al PP. Y ha sido otra vez el Estado español el que se ha echado para atrás. ¿Qué indican estas tres constantes en estos tres procesos? Pues indican que en contra de toda la propaganda del Estado español, en el subsuelo del pueblo vasco, en lo más profundo del pueblo vasco, se estaba librando una guerra sorda, una guerra de identidades, una guerra de reconstrucción de la identidad nacional desde un punto de vista progresista, que estaba desbordando y que estaba convenciendo a cada vez más sectores. Esto ya era una realidad a finales de los 80. A finales de los 80, intelectuales que vosotros les habéis sufrido, tanto como nosotros, como el ínclito Sabater, que pasó de ser anarquista a la extrema derecha en estos momentos, y que cuyos libros, si por llamarles de alguna forma, se venden como churros, o sea, sus churros se venden como churros, pues pasó de ser un intelectual anarquista a ser uno de los primeros que a finales de los 80 advirtieron que el pueblo vasco estaba empezando a romper simbólica y culturalmente con la cultura y con la simbología española. Y esto es lo grave. Cuando un pueblo empieza a romper con la cultura y con la simbología, con el referente histórico y con la visión del pueblo que lo ocupa, es que se está emancipando en su propia cabeza y que está empezando a autodeterminarse en su propia cabeza. Y esto el Estado español lo detectó ya de una forma innegable a finales de los años 70. Y a partir de ahí, progresivamente ha ido creciendo y jugando la política del palo y la zanahoria, aplicando el palo de una forma cada vez más dura, salvaje, con más torturas, desapariciones, etcétera, contra la izquierda de Chávez, y la zanahoria a favor de atraerse a la mediana y a sectores de la alta burguesía y de la pequeña burguesía. Aquí hay un momento que se vio la conveniencia de discutir, de debatir sobre si ya era conveniente, si se había hecho la suficiente acumulación de fuerzas, si se podía pasar a una práctica meramente política como se había planteado en 1977. Y esto se planteó en un momento preciso. Se planteó en un momento preciso donde la represión española prácticamente nos hacía invisibles en el plano político, en el plano mediático, en el plano cultural, en el plano social. Estábamos viviendo en cavernas, viviendo en catacumbas, y legalizados en todos los sentidos, aunque en la práctica real seríamos presentes. Pero lo que sí ocurría era un desmantelamiento de las estructuras organizativas. Entonces aquí, después de este debate, digamos, se ha llegado a unos acuerdos. Todos estamos de acuerdo en que hay un proceso muy significativo y muy hondo de una raigambre muy honda de acumulación de fuerzas. Y los resultados de esto así lo demuestran. Y esta acumulación de fuerzas ya os he dicho que se venía produciendo, reconocida por los españoles desde los años finales de los años 80. Y esta acumulación de fuerzas se veía, por ejemplo, desde la aplicación de la ley de partidos, incluso de antes, desde el 97. No hay ningún pueblo en el capitalismo desarrollado, en el capitalismo imperialista, para ser más precisos,
No hay ningún pueblo en el capitalismo imperialista que haya tenido la experiencia reciente del pueblo vasco de acudir una y mil veces, muchas veces, a procesos electorales prohibidos, cercenados, manipulados, donde no podíamos votar, donde teníamos que votar en blanco, teníamos que votar nulo, donde teníamos que organizar candidaturas inmediatas, sabiendo que iban a ser ilegalizadas a los pocos días, y ha sido una práctica de no solamente de resistencia pacífica, sino de construcción pacífica, no violenta, de reafirmación. Y esto es una práctica que nos lleva pues prácticamente 9 años recientes y 11 años, si lo vemos en un sentido largo. No hay ningún solo punto en el imperialismo, en el capitalismo imperialista, que tenga esta experiencia de lucha de autoorganización pacífica en el corazón mismo de la mitología de la democracia burguesa, que es el derecho a las elecciones libres, que nosotros hemos tenido conculcadas. Esto era una demostración de la capacidad creciente. Se hizo el debate y todos concluíamos que efectivamente había un proceso de acumulación de fuerzas. Y eso se ha visto en Bildu en las últimas elecciones. Guipúzcoa, una población industrial de alta tecnología, lo tengo que decir que el capitalismo vasco está entre el nivel más alto del capitalismo industrial europeo, está un poquito por bajo a nivel del PIB industrial que Alemania, pero tiene una tasa de productividad del trabajo en el nivel más alto de la tasa europea, o sea, no es un capitalismo primitivo basado en la plusvalía absoluta, es un capitalismo muy basado en la plusvalía relativa, en la tecnologización, en un trabajo cualificado, etcétera, etcétera. Con un 33% de su Producto Interior Bruto producido por esta industria de mediana y alta tecnología. Y es en este sitio donde se está produciendo un proceso de liberación dirigido por el pueblo trabajador. Porque hasta ahora, y este es el factor determinante para el segundo punto, hasta ahora la burguesía siempre se ha negado en el último momento a que los procesos de negociación triunfaran. Siempre se ha negado, siempre ha apoyado al Estado español y siempre ha sido el pueblo trabajador el que ha ido empujando una y dos veces. Entonces, este es el segundo significativo, el segundo dato. Ese proceso de acumulación de fuerzas que se ha visto en Guipúzcoa, por ejemplo, donde tenemos la alcaldía de San Sebastián, que es la capital de Guipúzcoa, donde tenemos la diputación, que es prácticamente como el gobierno de Guipúzcoa, donde tenemos en todo el Gualde, que es la parte de Euskal Herria dominada por el Estado español, tenemos las barriadas obreras que votan masivamente a Bildu, y donde no han votado masivamente a Bildu se han colocado como segunda fuerza de un socialismo independentista radical. Ha sido este componente el que ha hecho en el último año y medio 3 huelgas generales contra la crisis capitalista, cuando el Estado español se ha hecho una pobre vanidad. Esto indica que es ese componente popular el que va irrumpiendo, el que va forzando en una situación. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. A la vez todos estamos de acuerdo en que, lógicamente, la crisis está haciendo, como toda crisis capitalista, sobre todo en un país tan industrial como el nuestro, que el mito de las clases medias, que ya sabemos que Marx lo analizó en profundidad en los textos de la historia de la teoría de la plusvalía, criticando precisamente a Ricardo, porque Ricardo no se daba cuenta que existían clases medias, le dio toda la historia. En la crisis capitalista son clases medias, que son clases trabajadoras y asalariadas con sueldos altos, hacen que se pensan rápidamente y los sueldos están cayendo. En las clases medias están dando cuenta que son clase trabajadora. Y la pequeña vieja burguesía está empobrecida. Y la nueva pequeña burguesía está en empobrecimiento. Y la mediana burguesía, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que no salen del Estado español sobre el endeudamiento de las pymes, son escalofriantes. Entonces se plantea una cuestión. En todas las crisis desde el siglo, pues prácticamente desde la Revolución Francesa, cuando Marx y Engels teorizaron el bonapartismo, hasta la teoría del carisma
de Weber, la teoría del fascismo, etcétera, etcétera, y luego hasta los personajes populistas y todo lo demás, sabemos que en situaciones de crisis, esos sectores, si no encuentran en el pueblo trabajador una alternativa factible y radical, tienden hacia la derecha y hacia el neofascismo, o hacia el fascismo. La situación militar de Berlusconi, la situación del Estado francés. O sea, sí, la situación en toda Europa, que excepto dos estados europeos, domina la derecha, y ahora en el Estado español va de nuevo la derecha neofascista, etcétera, etcétera. Y eso nos planteaba a nosotros una reflexión. ¿Cómo hacíamos que este proceso de expansión de fuerzas a la vez impidiera y lo impidiera que esos sectores de este bloque girara a la derecha y lograse que este bloque volviera a la izquierda? Y eso lo estamos consiguiendo. Y un punto y un requisito necesario para eso era precisamente demostrarles y decirles, bueno, si vosotros decís que sin violencia, que no sé qué, no sé cuántos, pues vamos a dejar la violencia y a ver si venís donde nosotros y todos juntos podemos hacer una lucha política contra el capitalismo y contra el Estado español. Ese era el segundo argumento, que es un argumento debatido no solamente en la historia de los congresos de la Internacional Comunista, sino antes incluso, como está la teoría del bonapartismo y todo lo demás, ¿no? El tercer argumento era que dentro mismo de casa, y aquí esto me recordaba totalmente a la teoría de Che Guevara, dentro mismo de la izquierda del Chávez, periódicamente hay sectores que se cansan, sectores que en una situación de un crecimiento económico como hemos tenido hasta antes del 2005, que era ficticio, ese crecimiento económico ha dado una sensación de bienestar de tal. Eso unido a una reflexión salvaje, muchos sectores que ya tienen 40 y tantos, 50 y tantos años, que han dado la vida, que han estado en la cárcel, han pasado sacrificios, etcétera, etcétera, en esas situaciones de comodidad, en esas situaciones pues de ya no existía socialismo, se había un libro de Bush, ya no existía no sé qué, el posmodernismo, el posmarxismo, todas esas nebulosas que se han hundido todas en el 2007, la teoría del imperio, toda esa vanguardia ideológica, pues eso iba calando en estos sectores a la vez que en estos sectores teóricamente más débiles en una izquierda revolucionaria que no podía mantener una lucha ideológica interna por la implacable represión que estábamos sufriendo, ¿no? Entonces los sectores decían, vamos a intentar, vamos a intentar. Y una de las cosas que dice Che Guevara es que no se puede mantener una lucha violenta allí donde grandes sectores de la población no ven la necesidad de esa lucha violenta. Y esto naturalmente lo decía Che Guevara. Esto es una constante en toda la teoría fascista de la violencia como derecho a la rebelión. Sumando todos esos factores y otros menores que no da tiempo a explicar, pues se dio el paso. Se dijo, bueno, desde 1977 tenemos un pueblo trabajador que va agrupando sectores, tenemos que atraer cada vez más a sectores de las clases medias empobrecidas, de la pequeña burguesía empobrecida, de la mediana burguesía, etcétera, etcétera. Tenemos que ofertarles un modelo de construcción nacional, un modelo de lucha práctica desde ahora hacia un protosocialismo en estos nuevos momentos. Tenemos que crear todo eso, etcétera, etcétera. Tenemos que dar ilusión a los sectores ya que no quieren, lógicamente, por ejemplo, en un nivel de vida alto, como se busca la ría, en un nivel de vida alto, como se busca la ría, pues con una casa, con dos casas, con dos coches, etcétera, pues que sus hijos vayan a la cárcel por otros 30 años, etcétera, pues vamos a ver este caso. Y efectivamente ese paso es el que ahora se ha dado, y ese paso ha supuesto pues la terrible confirmación, la grandiosa confirmación de lo que estábamos ya expectando y sabiendo. Ahora bien, ese paso, y por esto concluyo esta pregunta, ese paso que es tremendo, que es como digamos 5 grandes retos, para concluir esta pregunta, 5 grandes retos. El primero, cómo estructurar todo lo que es Bildu. Hay que decir que para crear Bildu, para crear las listas, aproximadamente 40.000 militantes de una población de 3 millones
de una población de 3 millones, 40.000 militantes, no han podido participar en las listas. Yo mismo no puedo participar en las listas. Mi compañera no puede participar en las listas. Hemos tenido que buscar gente limpia, gente en listas no contaminadas. Y aquí uso la terminología medieval católica española, que es los que han recuperado esta tecnología medieval católica española de cristiano viejo enfrentado al judío y enfrentado al musulmán. Los cristianos españoles se piensan que son los herederos prácticamente de Jesucristo y desprecian a todo lo que se les existe, desprecian todo lo que desconocen. Entonces, en la Edad Media, a los judíos que eran infinitamente superiores a ellos en contabilidad, a los musulmanes que eran infinitamente superiores a ellos en artes fabriles, en agricultura, a los mayas que tenían la cultura impresionante del calendario maya, los exterminaron y decían que eran pueblos contaminados, pueblos sucios, pueblos blancos. Y a los vascos nos han aplicado exactamente la misma tecnología. Y somos tenemos en la tecnología española, en la civilización española, o en la que os ha jodido a vosotros, somos 40.000 sucios los que no hemos podido participar en las listas legales. Y hemos tenido que encontrar gente que no tuviera ni una sola referencia defensiva. Ha habido sitios donde hemos tenido que tirar una lista de 20 personas porque uno de ellos, que estaba estrecheado en la lista, había participado hace 15 años en una lista con el número 18 de 20. Pues esa lista se ha tenido que tirar 3 días antes de las elecciones y volver a hacer una lista nueva. En esas condiciones un problema gravísimo que tenemos y urgente es cómo formar a toda esa gente joven, a toda esa gente mayor, a toda esa gente que viene incluso de otras corrientes políticas. Por ejemplo, en un pueblo de la margen izquierda de Bilbao, un emporio industrial impresionante, militantes que hasta hace 4 años eran del Partido Comunista Español y que eran de Izquierda Unida, en estos momentos están en la lista de Bildu y están ocupando concejalías en la lista de Bildu. Por un proceso de atención de que sus hijos son los militantes de la izquierda de y ellos empezaron siendo militantes españoles, han visto todo lo que han visto y se han pegado un cambio cualitativo tremendo. Pues bien, una tarea urgente es cómo homogeneizar, cómo meter formación, cómo estructurar a toda esa gente. Otra tarea urgente es cómo estructurar todo el movimiento popular, cómo estructurar toda la política de recuperar todo el movimiento popular y todo el debate sobre cómo reactivar todas las organizaciones desmanteladas por la represión. El tercer debate y tarea que tenemos que hacer, ya me he referido a ello, es el debate de cómo crear todo un movimiento de captación y de acercamiento de todos los sectores que estaban dudando, que hasta hace poco votaban PNV, que votaban incluso Partido Socialista, cuyos hijos nos han votado a nosotros, pero que en este momento están en la abstención. ¿Cómo hacemos que estos sectores vuelvan a nosotros? Y para eso tenemos que definir todo un concepto de socialismo. Para eso tenemos que definir todo un concepto de construcción independentista, de construcción socialista, en las condiciones de un capitalismo imperialista oprimido nacionalmente. Y eso es una tarea muy ardua. Y la última característica que tenemos es cómo implicar este proceso revolucionario en el proceso revolucionario mundial, tanto en lo que es nuestro entorno, que es Europa, como en los principales focos de lucha, fundamentalmente Latinoamérica. Y estas soluciones las tenemos que encontrar en relativamente poco tiempo, porque va a haber elecciones dentro de poco y muy probablemente gane la derecha neofascista, gane el PP, que absorbe al neofascismo más brutal y que absorbe a una derecha criminal y que en estos momentos está haciendo una recuperación de toda la mitología fascista española, pues prácticamente desde Primo de Rivera, desde el general Primo de Rivera, que fue el que
hizo la dictadura, que instauró la dictadura de 1923 a la que antes me he referido. Hace una semana se creó en Madrid un colectivo para restablecer la memoria, el honor y la actualidad del dictador Primo de Rivera, planteando esta extrema derecha, planteando que el Estado español se encuentra en la misma tesitura que en 1930, o sea, pocos años antes del golpe militar de Franco. Básicamente esa es nuestra situación, ese es nuestro drama. Después de toda esta edad que hemos llegado a esta circunstancia, estamos en el contexto, estamos acumulando en muchos sectores, la burguesía vasca está muy temerosa, está nerviosa, quiere negociar con el Estado español, tiene más miedo a su propio pueblo que al capitalismo español. El capitalismo español está también destrozado y no sabe cómo, bueno, sí sabe, pero no lo dice cómo tratarnos. ¿Qué se avecina? Se avecina un endurecimiento represivo. En la medida en que la táctica actual siga acumulando fuerzas, seguiremos con la táctica actual, que esperemos que sea larga. Luego, la propia lucha dirá. Básicamente esa es la situación.